Bueno, creo que ahora sí estamos. No sé si... Sí. Bueno, em, hoy como siempre lo hacemos los viernes, pero bueno, es una excepción porque el profesional podía hoy, así que vamos a hacer la entrevista hoy jueves. Y nos avisan porfa si se escucha mal o si hay algo que corregir, así lo vamos corrigiendo, porque como es un vivo, puede salir mal. Hoy vamos a entrevistar a un profesional muy interesante. Tiene mucho que ver con la odontología, pero también con otras ramas de la medicina, pero nosotros necesitamos mucho de su ayuda para solucionar muchos de los problemas que tienen los pacientes. Y estamos hablando de bruxismo, ¿sí? Bruxismo, ¿qué tiene que ver el bruxismo? O por ejemplo esas contracturas en la zona cervical, qué relación tiene, ¿sí? Y para eso vamos a estar hablando con Mauricio Molina, que es osteópata y licenciado en kinesiología y fisioterapia. Y vamos a ver el enfoque que tiene a nivel kinesiológico toda esta problemática que está bastante instalada en nuestros pacientes y nos dejaron preguntas en el transcurso de la semana, así que vamos a estar hablando con él. Vamos a pedirle que se una, pero también le vamos a mandar la solicitud. Espérenme un ratito, así lo hacemos. Invitar. Bueno, Mauri, ahí ya te invité, tenés que unirte. Hola, No te estaría viendo, Mauri. ahí está, que cambiamos la cámara. Ahora sí. Sí, Hola, ahí está. ¿cómo estás? Muy Hola, Eri, ¿cómo bien. estás? ¿Cómo estás, Mauri? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien, terminando mi jornada. ¿Vos? Buenísimo. Todo acá en orden, estamos como muy expectantes por el tema de hoy, que es un tema re interesante, que nuestros pacientes preguntan muchísimo y que me parece, nos parece, desde acá un enfoque re interesante el de la kinesiología. Eh, por cualquier cosita que necesites o que necesiten las personas que están viendo este vivo, va a estar la doctora Forastieri contestando, eh, o si no nos va a avisar si hay alguna pregunta que quieran hacer al profesional, ¿sí? Pero bueno, vamos a contar un poquito, voy a empezar contando un poquito de vos, ¿dale? ¿Te parece? Dale. Sí, sí, no hay problema. Bueno, el licenciado, como decía, también es osteópata y eso está buenísimo, nos va a comentar más o menos de qué se trata eso, ¿sí? Y trabaja en el Centro de Rehabilitación Kinesio, ¿no? ¿Es así? Sí. Así es. Esto está en Rawson 235 y él está ahora conectado desde su cuenta profesional, por si quieren agregarlo y hacerle consultas también, ¿sí? Eh, Exactamente. no sé si querés dejar algún WhatsApp o algún número para comunicarse por turnos. Dentro de la cuenta de Instagram, si entran a maurimolina09, que es mi cuenta de Instagram, ahí está la dirección del consultorio y también está los datos de un teléfono donde se piden los turnos por WhatsApp. Perfecto, buenísimo, todo agendado entonces. Vamos a ir a este tema que es súper extenso, pero es muy interesante. Y es, por ejemplo, yo me levanto a veces a la mañana, tengo unas contracturas en la cervical o rechino los dientes a la noche. Esto tiene que ver, el rechinar, voy a hablar en términos de pacientes, ¿no? Tienen que ser términos que entendamos todos. Esto de rechinar a la noche y que me duela el cuello o la cabeza, ¿está relacionado en algún punto? Sí, al decir verdad, todo tiene relación con todo. Dentro de la osteopatía se trabaja en un todo en el cuerpo. En realidad no se discrimina nada. El rechinar de los dientes corresponde al bruxismo. Es una tensión que se genera sobre todo en la articulación temporomaxilar, que es todo esto, y que toda esta parte muscular está conectada directamente a músculos que vienen a esta zona
y que van al occipital, la parte posterior del cráneo. Todos esos músculos, como tienen conexión, generan mucha tensión en las cervicales. ¿Qué pasa? Que al tener mucha tensión en toda esta parte, esto lleva hacia adelante y el occipital o toda la musculatura cervical lleva hacia atrás. Entonces ahí se genera una pelea o una tensión entre esos músculos, por eso es que uno amanece siempre con una contractura muy grande en la zona cervical. Bien, y esto entonces está, como vos decís, está todo unido, pero yo, ¿qué intervención tiene? Porque a nivel odontológico nosotros hacemos placas miorrelajantes para tratar al paciente. El doctor, por ejemplo, Ezeiza es uno de los profesionales que trata y aborda este tema que es tan complejo que en realidad no cualquiera lo puede hacer. Eh, Trabajar en conjunto con el paciente es un tratamiento largo, ¿sí? Pero a nivel kinesiológico, ¿cómo se trata al paciente? ¿Un paciente que tiene que ir de por vida, por ejemplo? No, en realidad el bruxismo se puede tratar de la mano desde un kinesiólogo dedicado a ATM, desde una evaluación osteopática y desde una evaluación odontológica como bien estamos hablando. El tema desde la kinesiología y osteopatía, desde la kinesiología se va a trabajar sobre todo la parte cervical, ¿sí? Que es donde viene todo el problema de la tensión muscular. Desde la parte osteopática se evalúa desde otro ángulo. Yo siempre digo que el problema no está donde está el dolor, sino en otra zona. Y las contracturas muchas veces cervicales o el bruxismo mismo no viene a ser una patología en sí, sino que muchas veces es emocional. La parte emocional en nuestro cuerpo trabaja mucho. Por ejemplo, el bruxismo es mucho lo que se trabaja en la ansiedad. La ansiedad a nivel visceral, desde lo que es la osteopatía, eh, se trabaja a nivel de estómago y vaso. Entonces todo eso genera muchas tensiones en todo lo que es la parte anterior del cuerpo, ya sea esternón, pajilla costal, diafragma, y genera esta tensión en esta zona. Por eso es que se genera también esa parte. Pero vamos a hablar más que nada en este caso de las contracturas y desde mi rol osteopático, desde lo emocional. Que entrando a la parte emocional intervienen otros profesionales, en este caso la parte psicológica. Así que de esa manera es Bien. como se puede ir entrando en este tema. Bueno, Mauri, yo te voy a hacer una pregunta que es para empezar a hablar bien del tema, pero para que los pacientes no se pierdan desde el minuto uno y Bien. dentro de los consejos, de los conceptos, perdón, básicos. ¿Qué es la osteopatía? La osteopatía es un tratamiento global de todo el cuerpo, donde trabaja la parte craneal, porque la parte craneal tiene relación directamente con el sacro, que es la parte del huesito donde está cerca de la cola, ¿sí? En la cola. Se trabaja la parte estructural, que son las vértebras, la parte visceral de todos los órganos, porque los órganos tienen uniones entre sí y esas mismas uniones van a la parte muscular. Y la parte muscular también va a la parte articular. Entonces, un todo. Al Es un decir que se todo. trabaja la parte visceral, es darle movilidad a esos órganos en un determinado sentido, ya que los órganos entre sí tienen un pequeño grado de movilidad y si no lo tuviese generan tensiones. Esas tensiones van a ir a reflejarse a lo que es lo muscular y lo muscular a lo estructural. Entonces hace un combo desde, no sé, desde una pierna más corta que vos te pueden evaluar y decís, no, tiene una pierna más corta en el caso del lo osteopático global, digamos. Y en realidad no es una pierna más corta, en realidad puede ser debido a un acortamiento muscular, puede ser producto de lo visceral o puede ser desde también de lo emocional o estructural. Trabajando Claro. todos esos conceptos en forma grupal es que se restablece la armonía en el cuerpo, digamos. Bien, entonces tiene mucho que ver las preguntas que nos han dejado. Nosotros hemos dejado una cajita de preguntas y los pacientes nos han hecho algunas.
Una, por Bien, ejemplo, te voy a ir leyendo de a poquito a medida que vamos abordando el tema, ¿no? bien. Dice, a veces cuando me levanto me duele el oído. ¿Tiene que ver con esto de las contracturas y el bruxismo? El oído puede, en realidad puede ser más un zumbido o un acúfeno que se genera en el oído, como un pequeño pitido, que por lo general siempre está, pero es muy dependiente de la contractura cervical. Pero volvemos al principio, esa contractura cervical puede venir por su bruxismo. Hay mucha relación de toda esta parte con la parte muscular, y hay muchos músculos que generan una relación directa con la parte del oído. Entonces, si tenemos bruxismo o algún problema odontológico, eso va a ingerir demasiado en toda esta musculatura, por ende a la cervical, por ende a la contractura, va a tener hormigueos, acúfenos y todo lo demás. Bien. Otra de las consultas que nos hacen es, cuando bostezo, me hace ruido en la articulación. ¿Se me puede quedar trabada la mandíbula? Ahí en ese caso hay que trabajar, a ver, vamos a la pregunta. ¿Se puede quedar trabada? Sí, pero siempre hay que hacer un estudio desde el lado de ustedes, odontológico, para saber si el menisco en la cavidad trabaja bien a la hora de el movimiento de apertura o de cierre de esa boca. Muchas veces ese track que se escucha es que el cóndilo no trabaja bien o el cóndilo tiene que hacer esto en la apertura o en el cierre. Dentro de ese cóndilo lleva un menisco, es una laminita que sirve como para deslizar dentro de esa cavidad. A veces eso se suele salir del lugar por tensiones, que ese es el track que van a sentir. ¿Se puede trabar? Sí, se puede trabar. Por eso hay que prevenir eso a no llegar al punto de trabar. Bien. Otra de las preguntas que nos hacen es, mi pareja dice que rechino los dientes a la noche. ¿Qué puedo hacer? Y primero, volver al odontólogo para saber si hay que hacer alguna placa de relajación para que las piezas dentarias al rechinar o chocar, que se genera este choque, no se rompan durante la presión en la noche. El bruxismo, el rechinamiento también puede existir por la mañana. Depende, volvemos a lo mismo, de la ansiedad o el estado emocional de esa persona, ¿sí? Desde la parte osteopática se puede trabajar bajando las tensiones musculares, la parte emocional, bajando esa ansiedad para evitar seguir con ese bruxismo, ¿sí? Pero siempre es un trabajo en Bien. conjunto, tanto de la parte odontológica como la nuestra. Claro, sí. Y como vos bien decías también, a nivel psicológico el paciente tiene que ser abordado en muchos de los casos, Totalmente. ¿no? Sí, sí, totalmente. Dice, me levanto y tengo una piedra en el cuello del dolor. ¿Tiene que ver con la almohada o es porque rechino? Pueden ser las dos cosas. Muchas personas cuando vienen a la consulta, lo primero que consultas es con cuántas almohadas duermen. Muchas personas te dicen con 3, muchas te dicen con 5, muchas te dicen con 2, una o varias o pocas te dicen con uno. Lo normal es uno. El hecho de dormir con varias almohadas, terminás con la cabeza semirrecta, ¿sí? Entonces eso genera una contractura muy grande a nivel de los músculos paravertebrales, de todo lo que es la parte cervical. Eso va a condicionar mucho a que aparezca con una pelota o una contractura grande en esa zona. Y al rechinar, volvemos a lo mismo que sí, es la tensión que se genera en la parte temporomaxilar que va a ir a la parte posterior. Las contracturas estas pueden llegar a traer mareos. Sí. El problema de, ¿sí? ¿Es común? Sí, las contracturas cervicales tienen determinados síntomas que por lo general cuando viene a la consulta del paciente se les pregunta si tienen mareos, si tienen pérdidas de equilibrio, si han padecido hormigueos o parestesias en el brazo. Todo esto lleva a la sintomatología de lo que es la patología cervical. Es normal que ocurran algunos de esos síntomas o todos. ¿Y a partir de qué edad se trata este tipo de pacientes?
los pacientes que bruxan? Y la parte se comienza por lo general en la parte de niñez y adolescentes, porque es en el tramo en donde los chicos están cambiando sus dientes, donde se pueden corregir bien perfectamente su parte, su boca, y de esa manera no lo van a padecer tanto. Y sobre todo hoy por hoy, que hay mucha tecnología, esto de los celulares, tablet o las Play, los chicos pasan muchas horas sentados ahí, entonces en una mala postura generan este estrés muscular y a veces en la tensión de la parte mandibular. ¿Hay algún ejercicio que los pacientes puedan hacer cuando tienen bruxismo en sus casas como para acompañar el tratamiento? Siempre nosotros decimos que Sí. todo esto tiene que estar monitoreado y seguido por un profesional. No es que vos con un remedio casero vas a solucionar la vida, ¿no? Pero ¿hay algún ejercicio que pueda hacer en la casa como para acompañar el tratamiento kinesiológico? Sí, hay algunos ejercicios que se aconsejan para los pacientes que los como se dice que uno no es mago en todo esto, ni cualquier profesional de la salud en relación a una rehabilitación. Entonces el paciente sí o sí tiene que continuar en la casa, porque en la consulta viene una hora, pero tiene un montón de horas más en las cuales podría seguir con el tratamiento en casa. Entonces, los ejercicios que muchas veces indico es que partan desde con los pulgares, desde la parte media hacia atrás, por todo el borde del maxilar inferior, donde si hay que ver una escala de dolor del 1 al 10, la molestia tiene que ser de 4, ¿sí? De 5. No tiene que haber mucho dolor, sí una pequeña molestia. Lo que hace es que cada dedo que ingresa en esta zona del maxilar va despegando o va liberando la tensión de todos estos músculos que se encuentran acá. No les voy a decir nombre porque son muy difíciles y no viene al caso saber la anatomía de cada músculo, pero sí trabajar esta zona, trabajar este músculo que se llama macetero y trabajarlo en sentido desde la parte del cóndilo o de la articulación, que hay un huequito, que muchos se pueden palpar y hay un huequito, y tiene que bajar por todo el maxilar. Es uno de los, tanto este músculo que se llama macetero y este que se llama temporal, es uno de los músculos que generan la oclusión de la boca, ¿sí? Y son los que primeramente se tensan y generan esto a veces de no poder abrir la boca. Otro de los ejercicios que se puede realizar es poner la mano acá sobre el mentón y con la misma boca tratar de abrirla, ¿sí? Empujar el puño hacia abajo y el puño hacia arriba. Eso hace que a nivel, eh, a nivel superior se genere una inhibición de este músculo, ¿sí? Entonces, la inhibición quiere decir que lo va a ir relajando, que va a decir, bueno, acá no se trabaja más, aflojamos un poco para poder relajar todo esto. Son los músculos que se pueden trabajar. Estos, maceteros y temporales. El temporal hacia abajo, en relación hacia abajo, para ir liberando todo esto. ¿Cuánto es lo recomendable hacerlo? O sea, una vez al día, cuando me levanto y me duele, es el momento ideal. Por lo general, yo siempre los recomiendo tanto en la noche antes de dormir y en la mañana al despertar. Cuando hay dolor Bien. o cuando hay un problema de que no hay una buena apertura y se recomienda un poco más de tiempo para que se trabaje mucho más. ¿Y cómo tiene que ser la serie? O sea, ¿lo hago 5 minutos? ¿Lo hago 10 minutos? Y ¿Hago 3 series de 10 segundos? no, por lo general son entre 5 a 10 minutos. Tampoco es estar mucho tiempo torturando el músculo y uno torturarse porque a veces va a llegar en un punto en el cual va a doler y va a molestar, porque es lógico, pero entre 5 a 10 minutos está bien. En la escala del 1 al 10, ¿cuántos pacientes con bruxismo tratás en tu consultorio? ¿Es algo muy común de tratar? ¿O la gente no va hasta que no le duele? Por lo general el paciente viene a la consulta con otra patología, con dolor de cervicales o dolor de lumbares, pero como en la consulta de osteopatía se evalúa todo el cuerpo,
es indudablemente que siempre voy a llegar a la parte de ATM, siempre, porque es parte del todo. Entonces, si vos tenés una contractura porque viene un paciente que es oficinista o que trabaja todo el tiempo detrás de una computadora y está con mucha tensión cervical, y a lo primero que voy es a la parte de temporomaxilar, si es que tiene bruxismo, consulto, y si no, también yo me doy cuenta por la tensión que se genera en esta zona. Muchas veces los dedos no ingresan en esta zona, pero es debido a la tensión que se genera acá. Entonces siempre termino atendiendo la parte de ATM. Claro, o sea, van por otra cosa, pero en Sí, realidad tiene todo que ver con todo. exacto. Y terminan teniendo bruxismo y a veces te dicen, como el caso de una de las preguntas es que me dijeron que hago ruidos en la noche al rechinar los dientes. O consultás, ¿sabés si bruxás? Y no sé, no, nadie me dijo. O te levantás con dolor en la parte dentaria posterior, o sea, bien atrás. Y sí, a veces que sí, me dice. Entonces, bueno, es ir atando cabos y sí, terminás teniendo bruxismo. Claro, sí, igual a nivel odontológico se ve muchísimo las facetas de desgaste de los pacientes. Es impresionante cómo en la época de pandemia aumentaron los casos de fracturas, se notan mucho más las facetas, pero tiene que ver con esto que vos decías, emocional. Y es que hoy por hoy, en el día en cual vivimos, es mucho emocional. Y yo soy de la teoría, es mi teoría y lo pienso así por la formación que tuve, que el 60 o 70% de las patologías son emocionales, que se pueden tratar desde lo osteopático, desde lo psicológico, desde lo odontológico, porque todo tiene que ver con todo, volvemos a eso, y hay patologías que vos decís, hoy me levanté con un dolor de hombro, pero si no hice nada, y si empezás a ver ciertas cosas de tu trayecto de hace 2, 3 días, desde lo emocional, y tiene mucho que ver. Como está todo Está conectado, todo vinculado. Sí, es increíble. Em, si yo tengo una postura cuando soy niño, ¿no? Tengo una postura con los hombros caídos, em, esa postura que estoy todo el tiempo mirando para abajo, ¿es probable que tenga también un problema articular? ah, cuando hablas de las posturas de los niños, fíjate esto, cuando un niño o una persona es así, es para adentro, es introvertido, ya es parte de la emoción o de la forma que es la persona. Y la persona que es así, y no, se lleva el mundo por delante. El hecho de que esté así no significa que esté bien, y el hecho de que esté así no significa que esté mal, ¿sí? Varía las posiciones de la columna vertebral, que siempre, siempre, en la parte pediátrica, digamos, todos los nenes, hay que hacerles, los papás, tenemos que hacerle un estudio, un espinograma, para saber cómo está su columna desde la parte occipital hasta la sacra, o sea, es todo el largo de la columna. Entonces eso nos ayuda un montón a saber cómo están sus vértebras, a corregir sus posturas, a si tienen que usar plantillas o no, que es parte de la corrección. Es fundamental que nosotros los papás generemos ese estímulo para que los chicos estén controlados en esas posturas y todo, para que una buena corrección y no llegue a futuro con una escoliosis avanzada y que a una determinada edad no se pueda corregir. Estas me hiciste acordar de una pregunta que, no sé, la he visto un montón en la tele y en un montón de lugares, ya que te tengo, te la voy a hacer. Estas como mochilas que se ponen para corregir la postura, ¿sirven en la niñez? No, o sea, sí, no, para mí prefiero el ejercicio, ¿sí? Hay ejercicios específicos para trabajar la postura, tanto en adultos como en niños, ¿sí? A ver, el adulto que trabaja en una oficina está todo el tiempo así, ¿sí? Y es más, te vas a dar cuenta que en la mañana temprano, cuando uno se levanta, tiene una determinada altura. Está alto y bien erguido. A medida que va pasando las horas del día y viene en esta posición.
y porque el cuerpo ya se cansó, adoptó muchas posiciones que no son las correctas, entonces generan una postura viciosa, que no es mala. Lo que pasa es que no se trabaja, ¿sí? Hay que trabajar esas malas posturas, y en los niños también. Los chicos necesitan una buena educación postural, ¿sí? Y con una buena educación es como el gimnasio. Empezás un día el gimnasio y te va a costar. El segundo te va a costar un poquito más o menos. Y así, hasta que encuentres el punto en el cual no te va a costar nada y te va a gustar. Y vas a sentir los cambios. Las correcciones posturales es exactamente lo mismo. Tanto para grandes como para chicos. Yo he hecho una vez un ejercicio con una licenciada en kinesiología también, que era acostarse en el piso y empezar a relajar de a poco los músculos, y es increíble la cantidad de partes que tocan el piso cuando uno se concentra. La cantidad de partes que no tocan en el piso por la tensión que tenemos acá, porque nunca relajamos. Entonces, si Claro. tomamos un ejercicio relativamente relajado a conciencia, y vas a ver que todas las partes del cuerpo van a tocar. Pero ¿qué pasa? También te van a tirar. Van a decir, uy, uy, me está tirando algo. Sí, pero es que el músculo está estirando, está relajando para poder llegar a esa posición que nosotros queremos. Por eso es bueno Bien. hacer ejercicio. Te hago otra pregunta más y ya te dejo. Son preguntas que me surgen y que en Dale. algún momento las he escuchado, y ya que tengo un profesional, lo voy a hacer. ¿Esto de sonarse el cuello así para relajar toda la parte cervical sirve? Hay mitos que dicen cuando haces un trush en el cuello, nosotros le decimos trush, es malo, porque antes te decían, no, te va a generar artrosis, no. La articulación tiene un cartílago y tiene gas. Entonces, cuando uno mueve una articulación, lo que suena es el gas que se libera, ¿sí? No es malo. Sí te da una sensación de placebo, de relajación, pero es normal, y a veces, muchas veces uno está tenso, en una mala postura, tenso, y hace track, track, y dijo, uy, qué alivio. Claro, porque liberó esa articulación que estaba comprimida por este gas que estaba ahí, que no podía salir, porque llevaba mucho tiempo en una misma posición, entonces no había forma. Entonces no es malo sonarse, sino que también libera y relaja. Muy bueno, eso no lo tenía, ¿eh? Vamos a estar con Antonella acá. Tac, tac. No, bueno, esa es otra cosa, que el crush que no se puede o no se dejen hacer por cualquiera. Siempre tiene que ser alguien que sepa de Ah, movimientos y articulaciones, ¿sí? ahí Porque está. Sí. no porque se puede producir un daño, porque vos podés generar un movimiento contrario a lo que quiere hacer el profesional o la persona que te lo está haciendo, y genera un espasmo muscular y puede generar una lesión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no. Bien, entonces no. Bueno, otra última consulta y ahí sí. Si Dime. yo amanezco con tortícolis, que estoy así doblada, no puedo mover el cuello, ¿sí? Puede tener que ver con el bruxismo, como vos bien nos contabas, está todo tiene que ver con todo, puede tener que ver, ¿no? Sí, porque parte del bruxismo, cuando uno trabaja la parte de lo que es el bruxismo de ATM, trabaja todo lo que es la parte muscular, ¿sí? O tiene relación en parte muscular, no, todavía no lo trabajemos, tiene que ver con la relación muscular cervical, tanto posterior como anterior. Uno de los músculos principales que cuando uno genera una tortícolis o se genera es el esternocleidomastoideo, que es este musculito que se encuentra acá. Tiene mucha relación este músculo con la parte occipital, y esto tiene relación con la parte anterior de la temporomaxilar, ¿sí? Entonces, toda contractura que está acá va a ir atrás y puede venir adelante, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver con todo. Cuando hay una tortícolis, además de trabajar toda la parte posterior, hay que trabajar la parte anterior y sobre todo esto, ¿sí? Para liberar y no Haciendo dejar. esos ejercicios,
¿Nos sirve haciendo los ejercicios esos que nos mostraste si nos amanecimos con una tortícolis? En realidad lo que vas a trabajar en ese punto de los ejercicios que te di es más específico para el bruxismo, ¿sí? Sí. Vas a relajar bien esta zona, pero acordate que estamos llenos de músculos y toda la parte posterior y lateral queda sin trabajar. Cuando hay una tortícolis está bueno que vayan a un kinesiólogo o un osteópata para que resuelvan el problema, ¿sí? No tomar Bien, no es. no tomar tanto medicamento porque en definitiva es pan para hoy, hambre para mañana y te termina perjudicando por otros lados. O sea que hay que ir al profesional adecuado para que sea tratado. Sí, no es algo que vos lo podés mejorar en tu casa o hacer en tu casa, no. No, depende del grado de la tortícolis. Puede ser que te duela o estés 2 días así, doblado, pero tenés que darle solución. Porque, Y las contracturas y el bruxismo, ¿me pueden llevar a que yo después no pueda abrir la boca sí, sí, por sí. contractura de macetero? ¿Se puede pasar eso? Sí, sí, sí. Es más, he tenido pacientes que han llegado con una mínima apertura que no tenían una apertura total y es problema de maceteros temporales y tenés que trabajar todo. El hecho de que vos no tengas una buena apertura va a condicionar que generes una mayor contractura en la parte cervical, porque va a tratar de generar mayor tensión o se genera mayor tensión. Entonces, hay que trabajar todo lo que es la parte de apertura de esa boca, relajar la parte muscular y también trabajar todo lo que es cervical. Bueno, Perfecto. aparte, hay que Bueno, trabajar todo esto. claro, o sea, es un todo, como vos nos bien dijiste desde un inicio. No es Exactamente. solamente, ay, tengo bruxismo, voy a trabajar esta parte. No, se trabaja atrás, ustedes analizan igual todo el cuerpo para ver qué tiene que ver Exactamente. con eso. Hasta lo visceral. Muchas veces eh, hay partes que duele mucho la parte anterior del cuello, ¿sí? Lo que es garganta y todo eso, y genera mucha tensión en toda esta parte muscular. Yo siempre asocio que lo que duele acá es lo que no se dice, ¿sí? Entonces, eso es parte emocional. Es increíble, pero es así, tiene mucho sentido. Exacto. Entonces hay que Total. liberar un par de cosas emocionales para que todo esto libere esto y uno esté mejor. Buenísimo. Bueno, muy claro todo. Te agradezco muchísimo que te hayas No, por sumado a favor. este vivo. Re interesante. Los ejercicios, te digo que yo los voy a hacer porque Bien. me parecieron buenísimos, aparte re prácticos y re fáciles de hacer. Y por ahí a veces es algo que nos preguntan prácticamente todos los días en el consultorio. ¿Qué puedo hacer? Me rechinan los dientes. Y a veces los pacientes lo que no saben es que tiene un abordaje multidisciplinario el tema. No es solamente venir al odontólogo que te da una plaquita y ya está, ¿no? El kinesiólogo, como decía el Exacto. licenciado, ir también al psicólogo, ¿sí? Es algo en conjunto que hay que trabajarlo. Lo que pasa que muchos no toman de que el cuerpo es un todo y te mandan o haces algo directo a una afección que tenés, ¿sí? Por ejemplo, en tu caso me decís, Mauri, tengo una paciente que no tiene una buena apertura, entonces o tiene bruxismo, tratala por el bruxismo. En realidad está mal todo eso porque, vuelvo a repetir, es un todo. Y hay que ver qué hay detrás fondo, por qué se produce ese bruxismo, quién lo está manifestando, desde cuándo, el por qué, ¿sí? ¿Cuántas almohadas? Mira, volvemos a las almohadas. Hay un montón de cosas que se tienen que analizar y no tan solo en que no puede abrir la boca. O sea, hay que trabajar con la persona, no con la patología, ¿sí? O sea, hay que trabajar con la Buena persona en práctica. sí, completo. En función a eso vamos a mejorar la estructura corporal del paciente y trabajamos la patología a la vez. Bien, clarísimo. Bueno, ahora sí, te libero, te agradezco muchísimo este vivo. No, Va a por quedar favor. colgado
en el Instagram del consultorio, también en YouTube, y también se lo vamos a pasar al licenciado para que lo pueda subir si quiere en sus redes, ¿sí? Bien. Te agradecemos Bueno, muchísimo y estamos nada, a tu disposición para lo que necesites. Nos encanta que nos hayas explicado porque a nivel odontológico te abre la cabeza. sí, Yo con cada, mira, acá te ponen impecable Mauri. es una Gaby te fan que le pagué. una muy bien, pero es que acá cada uno trae sus fans, es así. La semana pasada fue el doctor Bellitir y también trajo sus fans, y así me parece perfecto. Bueno, la doc Luciana Vega también está ahí conectada, la doc María Elena igual puso excelente, así que nada, aprendimos un montón, el tema de los ejercicios están buenísimos y los vamos a implementar y también trabajar en conjunto, entonces es Sí. la clave. Sí, bueno, cuando necesiten lo que necesiten a su disposición, tanto para ustedes como para los pacientes que necesiten, no hay problema. Y sí, obviamente hay que trabajar en conjunto para, no para el bien de uno, sino para el bien del paciente, que es lo que realmente importa, ¿no? Que ellos salgan bien de Perfecto, nuestra consulta. totalmente. Bueno, te agradecemos, Mauri, esta comunicación y seguramente te vamos a estar molestando para otro vivo, otro tema. No hay Es muy problema. amplio, igual, la No medicina es hay, muy no hay amplia. molestia, ¿sí? No hay molestia. Cuando Bueno, gusten, me avisan. Gracias a gracias, te mando ustedes un por abrazo. esto también. Otro, que No, por tengan buenas favor. tardes. Chao, Hasta chao. luego.